Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad de Barcelona, España, ma- PhD en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad de Zaragoza, España. De esta manera damos la bienvenida al ingeniero Christian Meyer, quien con su magistral ponencia nos deleitará esta noche. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Tilio, por tu presentación. Muchas gracias por esta participación que me parece excelente. También buenas noches ya a todos. Veo que también hay gente de otros países. Y es un honor poder compartir experiencias y algunos datos interesantes con relación a las energías alternativas en nuestro país que nos sirve inclusive para el resto, para proyectarnos al resto de la región. Si me dan unos minutos para compartir mi pantalla. Aquí estamos, excelente. Entonces nuestro tema hoy, que básicamente es energías alternativas, le agregué la palabra para el desarrollo nacional. Vamos a ir viendo en todas sus facetas y cuáles son estas energías que podríamos explotar y las que ya tenemos con relación a las fuentes. Entonces yo armé una pequeña estructura mental para ir hablando primeramente qué es lo que buscamos con el desarrollo nacional. Entonces, yo hice una analogía con una estructura en el cual tiene su cimiento o su fundación, sus pilares y el techo o el pórtico o la cúpula. Entonces, para interpretar o para entender bien el tema del desarrollo nacional, yo le pongo como un techo o como un objetivo macro que está sostenido por tres pilares fundamentales: el aspecto o el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Esos tres desarrollos, si hacemos como una pata de tres, si sacamos una de ellas y no tenemos bien sostenido nuestra cimentación o nuestra fundación, va a ser muy difícil poder sostener el resto y poder recuperar en uno de estos tres pilares. Por ejemplo, si tenemos fisurado el aspecto social o el aspecto económico, el aspecto ambiental, si no tenemos una buena fundación, cae nuestro techo, que sería nuestro desarrollo nacional. Entonces, como fundación o como base, como cimentación de esta estructura macro, yo había puesto que es fundamental la educación y la energía. ¿Y por qué para el desarrollo nacional y de estos tres pilares fundamentales para el mismo? Hablamos de educación. Bueno, educación, si no contamos con una educación valedera o una buena educación o una educación de calidad, entonces es muy difícil podamos tener una discusión coherente con relación al crecimiento, al fortalecimiento de estos tres pilares. Y por sobre todo, la energía. Muchas veces no olvidamos del tema de energía porque no le vemos a la educación como un macro, transversal, pero sin energía no tendríamos ninguno de estos tres pilares, no estaríamos hoy conectados con infraestructura en tema de redes, conexión a internet, etcétera. No tendríamos forma de tener un confort de vida, porque a mayor cantidad de consumo energético per cápita, podemos ver que hay un aumento del confort de la calidad de vida, o de aumento de la calidad de vida. Entonces, esto lo dice el Banco Mundial con todos sus estudios con relación a la calidad de vida de las personas en el mundo. Entonces, sin energía viviríamos en las cavernas, básicamente. Ya que tenemos una idea de lo que buscamos con el desarrollo nacional, partamos de a qué le llamamos energía alternativa. Entonces, energía alternativa muchas veces confundimos con energía renovable, nada más, o energía de fuentes renovables. Y muchas veces, en mayor de los casos, es así,
Pero en nuestro caso en particular, en Paraguay, ¿no? Así como otros países vecinos, inclusive como Argentina y Brasil, que cuentan con energía nuclear, para nosotros la energía alternativa es toda fuente en el cual, como lo dice su nombre, es una alternativa, no es una energía convencional. Por ejemplo, una energía alternativa sería una gran central hidroeléctrica como la que tenemos, Itaipú, Chazuneta o Acaraí, en otros países que no cuentan con o cauces hídricos de esa magnitud de caudal. Entonces, para nosotros la energía alternativa, básicamente englobamos la energía de fuentes renovables no convencionales, como la energía solar, que no tenemos básicamente explotado, la energía eólica, la biomasa, las pequeñas centrales, inclusive las centrales térmicas de derivados de petróleo, y así la energía nuclear. Y eso lo vamos a ir viendo a medida del desarrollo de la presentación, porque muchas veces también lo tratamos como un tabú, pero es interesante siempre analizar desde el punto de vista técnico, económico y por sobre todo ambiental. Entonces, para tener un panorama de nuestra situación energética mundial, y luego vamos a entrar más en nuestro país, el consumo de energía primaria básicamente podemos llamarle el sol, el viento, el agua, la fuente primaria, el combustible, se duplicó en los últimos 35 años. O sea, el crecimiento, que esto está relacionado con el desarrollo socioeconómico y también con el aumento de la tasa de natalidad y el aumento sobre todo de la población mundial, esto aumentó el doble en 35 años, cosa que no se veía anteriormente a esto. Entonces se estima que el consumo de esta energía primaria va a crecer en un 60% dentro de 10 años. O sea, imagínense posteriormente a esos 10 años, a 20, cuánto crecería y sería mucho más de esa duplicación que se vio en los últimos 35 años. Energía primaria tenemos que ver por qué le llamamos así, por la energía primaria es lo que primeramente se transforma la fuente para generar energía. Por ejemplo, la electricidad ya no es una energía primaria, ya es una secundaria porque es el resultado de una serie de transformaciones físico-químicas. Y esta demanda mundial de electricidad, porque cuando hablamos de energía también muchas veces queremos hablar solamente de electricidad y en este caso tenemos que hablar en, en su amplio espectro de la palabra, que es un todo, electricidad para cocción, para procesos industriales, energía térmica, etcétera, etcétera, o energía mecánica. Pero con relación a la demanda de electricidad, que está muy relacionado al desarrollo, como les dije, de las personas en el mundo, se duplicaría dentro de 10 años en lo que sería energía eléctrica. Primaria sería un 60% de aumento y la electricidad se duplicaría en el 2030 o para el 2030 se prevé, con ciertas previsiones técnicas, y alcanzaría unos 30.000 terawatt hora de energía. O sea, sería unos 30 millones de megawatt hora. Es una locura en cuanto a generación de energía. Entonces, para ver la matriz energética de nuestro país, haciendo un paralelismo entre oferta y demanda, y básicamente para que entiendan, si bien sé que hay muchos ingenieros en esta presentación, y también hay personas no del rubro o estudiantes, que sería muy interesante prever y hablar básicamente qué es una matriz energética. La matriz energética es como un, un lienzo donde ponemos qué es lo que consumimos y qué es lo que producimos. Lo ideal en una matriz energética es que entre la oferta y la demanda haya un equilibrio. 100%, 50 y 50 es casi imposible, no imposible, pero casi, porque sería entrar a la perfección, pero lo ideal es que esté eh, relativamente equitativo. Entonces, el gráfico de la izquierda que pueden ver, en el cual
nosotros, en nuestra oferta, lo que nosotros producimos, lo que nosotros ofertamos, sería en un 57% de hidroenergía, o sea, energía eléctrica de fuentes de hidroeléctricas, que ya saben que son nuestras tres centrales, como les mencioné, Itaipú y Yaceneta, que son binacionales con Brasil y Argentina respectivamente, y Acarae, que es la 100% propia de la Administración Nacional de Electricidad. Un 25% en segundo lugar, vamos a decir, lo que tenemos de producción es biomasa, que hablamos de carbón, chip de madera, madera cerrada, árboles, etc. Y en un menor porcentaje, en un 16%, que ofrecemos son productos ya importados, que básicamente son ya los derivados de petróleo, gas, etcétera, que en cierto porcentaje podemos incluir, que en menos de 1%, pero no tiene sentido meter en esta torta oferta el gas natural. En la propiedad del ingeniero Primo Cano, por ejemplo, se ha explotado, pero muy levemente. Y nuestra matriz energética en relación a la demanda, podemos apreciar que en su mayoría es de biomasa. Aunque si bien el 96% de la población cuenta con electricidad en Paraguay, solo es un 16% su utilización. O sea, lo que se está utilizando, está demandando, el menor porcentaje. En segundo lugar, los derivados de petróleo, porque se utilizan para el transporte en su mayoría, muchas veces, y todavía hay industrias con utilización de derivados de petróleo como el fuel oil, por ejemplo. Eso se está modificando. Y como ya les mencioné, la biomasa en casi un 50%, porque si uno va por el resto del país, la mayoría de los procesos industriales, llámese agroindustria, que utilizan secado de granos o se utiliza leña o subproductos para calderas, por ejemplo, el bagazo de caña en los ingenios azucareros o alcoholeros, podemos incluir la biomasa y el carbón, ¿verdad? Todavía no, la electricidad está en último lugar. ¿Y por qué hablamos de una matriz energética y no solamente electricidad? Porque esta matriz incluye el uso, como les mencioné, transporte, cocción, procesos industriales y electricidad para uso final. Y ya entrando en las fuentes de energías alternativas y dentro de las energías renovables, y pueden apreciar en la imagen una granja de aerogeneradores onshore. Onshore significa en tierra, por así decirlo. Si bien a nivel mundial, y no le coloqué los que están en el mar, que son los más utilizados y los que más generan energía eléctrica en el mundo, utilizando las corrientes marinas, los vientos provenientes del mar, son los más conocidos como generación eólica offshore, que sería fuera de tierra, entonces, o aislado de la tierra. Entonces, una energía alternativa podría ser la eólica, y según un mapa de viento general, y hay varios estudios en universidades locales, donde se hicieron mediciones, así como en trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas, Parque Tecnológico, estudio, por ejemplo, un resultado de la GTZ de Alemania, y con Itaipú podemos ver que este es nuestro mapa de viento por encima de los 10 metros de altura en promedio, ¿no? Podemos ver que en la zona norte de la región occidental, sería básicamente Alto Paraguay, tenemos mucha más velocidad. Para los que no saben, una energía renovable, sostenible, eólica, no importa la altura, lo que importa es la velocidad de viento constante. Y esa velocidad debe ser igual o superior a 2,5 metros por segundo, en el cual si bien nosotros superamos eso, en la zona central inclusive también es importante el viento, tenemos vientos muy fluctuantes. Si bien estos son promedios, los vientos que llegan al Paraguay
son bastante fluctuantes porque por este lado tenemos la región o el país, Brasil, en el cual ellos utilizan bastante la energía eólica en la zona del nordeste, por ejemplo, o lo mismo Uruguay, podemos ver en Montevideo o en el norte de Uruguay, utilizando el viento proveniente del océano Atlántico. Para nosotros, los vientos que vienen desde el Atlántico ya van perdiendo esa uniformidad de ser constante, por justamente atravesando todo el territorio del Brasil. Entonces ya viene en forma eh, irregular. Pasa lo mismo en el lado del Pacífico, en el cual tenemos la cordillera de los Andes en Chile y la República Argentina en esta parte de la región, y eso hace que los vientos también desde el Pacífico, que son inclusive un poco mayores que la del Atlántico, se vean reducidos por el mural que viene a ser esta cordillera de los Andes. Entonces, nosotros tenemos, si bien vientos, y para los que han ido a la región occidental, llámese Boquerón, Alto Paraguay, han notado vientos norte y sur cambiando en un par de horas y a muy alta velocidad. Esa muy alta velocidad tampoco es atractivo para la energía eólica, especialmente en nuestro país, porque desgasta los bujes de los aerogeneradores muy rápidamente, el mantenimiento se vuelve muy costoso. Según algunos estudios, la rentabilidad técnica, o si económica, la rentabilidad técnica o la viabilidad de un parque eólico en el Paraguay estaría a una altura superior a los 70 metros. Esto hace que se utilicen grandes eh, aerogeneradores, y vienen varios tipos, de eje vertical o horizontal. El eje horizontal es perpendicular al eje, a la torre, es la más eficiente para el Paraguay. Posteriormente a los 70 recién es viable técnicamente porque los vientos se hacen más constantes. Esto hace que a mayor altura sea más costoso, llámese en la inversión, en la construcción y en la operación y el mantenimiento. Entonces, por eso todavía hoy no es un negocio atractivo la energía eólica en el Paraguay, pero es una energía alternativa que no hay que descartar. Ya podemos ver la variación de velocidad de viento promedio en los distintos meses de enero a diciembre. Se ve una superioridad entrando en el verano, que es justamente lo que hace, por ejemplo, el Brasil, aprovechando las bajadas del río o de los cauces hídricos. Si bien Brasil tiene más de 100 centrales hidráulicas, y como 3 nucleares y muchas térmicas, energía eólica, ellos lo que hacen es hacer una compensación de sus sistemas. Entonces, a mayor temperatura en el verano, donde hay reducción de los niveles de caudal, en nuestro caso en Paraguay, en esta oportunidad, después de 20 o 30 años, hay una bajante muy importante de nuestros ríos principales como el Paraguay y el Paraná, que es irregular por ser el invierno, pero como saben en Paraguay, nuestro invierno tiene de 20 a 30 grados actualmente, ¿verdad? Son pocos días de frío. Entonces, en Brasil, que sí afecta bastante esas variaciones de temporadas, se aprovecha más que cuando hay bajante en los ríos, hay aumento de las velocidades, entonces hace una compensación en su sistema de generación. Es un sistema interesante de generación distribuida, cosa que nosotros deberíamos de plantearnos eh, ya hoy, ¿verdad? No pensar en el mañana. Hoy se dice, básicamente, diciendo mal y pronto, tenemos todos nuestros huevos en una sola canasta. Esa sola canasta le llamamos Itaipú, porque nuestro pico de demanda lo absorbe Itaipú. Lo compramos de Itaipú. Entonces eso hace
que cualquier inconveniente, teniendo en cuenta, independientemente a la confiabilidad de nuestra red, de nuestro sistema interconectado nacional por pérdida de vida útil, etcétera, hace que dependamos directamente en sitios puntuales de generación, que es un riesgo. O sea, la tendencia mundial es la generación distribuida o descentralizada. Entonces, hablando ya de la energía solar, pueden ver en este slide, una central de espejo con torre central. Se utiliza bastante en Europa, especialmente en España. Me ha tocado particularmente proyectar una de ellas en la ciudad de Almería. Y esto es muy interesante, tiene una eficiencia menor a la fotovoltaica, sí, pero es más económico en una inversión inicial porque utiliza espejos reflectivos, no utiliza electrónica, computación, no utiliza silicio, no utiliza paneles especializados como los fotovoltaicos, ni las térmicas por convección. Entonces, esto es por reflexión, básicamente son espejos en el cual el foco, todos apuntan a un foco, a un punto central. Esto calienta unos aceites térmicos que a su vez calientan agua y esta agua se convierte en vapor y el vapor mueve turbina a vapor y genera así la electricidad. Esto es interesante, pero se utiliza gran espacio, gran área geográfica. Entonces hay que ver la posibilidad de hacerlo con integrando, por ejemplo, producción animal, que podría ser interesante con los niveles de altura correspondientes de estos espejos. Estos espejos pueden ser fijos o pueden ser móviles. El único inconveniente que personalmente le veo en nuestro país, si bien la energía solar me parece la segunda, inclusive puede pasar a ser la primera eh, oportunidad mayor en cuanto a generación de energía en Paraguay, la energía solar térmica, porque este es un tipo de solar térmica por reflexión o de torre central, podría tener un inconveniente en el aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque si ponemos en las zonas del país donde hay mejor eh, radiación solar, y esto a su vez hay mayor eh, temperatura, esto hace que sea en la región occidental. Y en la región occidental, como casi todo el Paraguay es como un corredor de migración de aves. Entonces podría ser perjudicial para la migración de aves porque al ser reflectivo esto es de muy alta temperatura. Estamos hablando de más de 1000 grados Celsius. Entonces podría ser riesgoso para el aspecto ambiental en relación a la migración de aves. Acá podemos ver otra solar térmica ya de condensación por espejos parabólicos, también por espejos reflectivos a un punto focal. Esto no le veo tanto por la inversión que tiene en Paraguay, pero es una alternativa como siempre. Esta otra, la energía solar térmica, eh, por colectores semicilíndricos, como ven acá, semicilíndricos, me parece uno de los más atractivos en el Paraguay. Se utiliza ya bastante en la zona de California o en la zona del sur de los Estados Unidos, suroeste, en el cual lo que hace esto es reflejar la luz en un punto focal, que en el foco, así como en un espejo curvo, la reflexión va a un punto, a un foco, que en este caso son tubos o caños que pasan aceites térmicos. Entonces estos aceites térmicos, por diferencia de temperatura, van circulando y también por un sistema de bombeo, lo que hacen es calentar un reservorio de agua, esto a su vez vapor, el mismo efecto que la torre central, y las turbinas a vapor lo hacen, y puede ser incluso un ciclo combinado con gas natural, etcétera, lo hacen para mover los generadores y así a su vez generar energía eléctrica para alimentar las estaciones y las subestaciones.
Entonces, esto es muy interesante porque para condensar estas temperaturas, lo que se hace es que estos aceites térmicos calientan sales especiales. Estas sales térmicas también se le llaman. Estas sales térmicas lo que hace es resguardar, porque la sal, o el sodio en sí, es un- una fuente, como una batería de energía térmica. Entonces lo que hace, y esto tiene una utilización interesante de generación de electricidad que va desde las 3 de la madrugada o sea, de las 6 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, de generación continua de electricidad. ¿Por qué? Porque cuando no hay sol, y bien estos son móviles, se mueven según el movimiento solar, totalmente automatizado, cuando no hay sol, operan las sales. O sea, se calentó durante todo el día esta sal, a su vez estuvo calentando por una derivación el reservorio de agua, pero estas sales térmicas empiezan a ceder calor al agua. Y las granjas solares más tradicionales, que es la energía solar fotovoltaica. Fotovoltaica, que básicamente está relacionado a los fotones o a la luz solar que impacta por estos paneles normalmente de silicio y otras aleaciones, que lo que hace es transformar estos fotones, estas partículas de luz, en diferencia de potencial, tensión o voltaje, hablando del lenguaje anglosajón, y estos a su vez alimentan sistemas de electricidad. Pero esto lo hace en corriente continua y con conversores a corriente alterna y a su vez transformadores elevadores, lo tenemos en energía o en electricidad de corriente alterna. Esto es muy interesante y creo que es lo que más viabilidad técnica y económica tiene hoy en el Paraguay como una energía alternativa, así como los otros de repente por su inversión todavía no es atractivo a nivel económico. Esto sí ya es porque el costo de los paneles en China o en el mundo realmente, pero porque China es gran productor de paneles solares fotovoltaicos, ha reducido en los últimos 10 años un 200% su valor en precios de mercado. Entonces, es muy interesante como una industria y como una oportunidad también de generación de empleos, desarrollo social, etcétera. Y se puede integrar también con producción ganadera si lo hacemos a cierta altura. Esto puede ser de conexión directa, o sea, al ir generando, ya va alimentando a las redes o un banco de baterías que es mucho más costoso en su inversión inicial, pero puede tener en todo horario esta, esta energía eléctrica generada a través de los paneles fotovoltaicos. Acá podemos ver un mapa solar de temperatura, así como vimos las de viento. Obviamente la región occidental, como casi todos saben, es la zona de mayor temperatura. Estos son los valores promedios. Si bien tenemos picos en el verano, como saben, así de 58 grados Celsius, 60 grados llegó inclusive, pero estos son los promedios por año. Si bien por temporada hay diferente variación, esto hace que en esta zona sea la zona más atractiva para solar térmica. Y acá vemos la variación en temperatura, obviamente en el verano es mucho más. Y acá vemos la radiación, esto es un valor interesantísimo y para niveles de cálculo de energía solar fotovoltaica específicamente. Si bien está repartido en casi todo el Paraguay, vemos que la mayor radiación está en el norte de la región oriental y en el este de la región occidental, tanto Paraguay y Presidente Hayes, donde pasa el río Paraguay. Entonces esto es interesante. ¿Por qué es interesante? El mayor productor de energía, si bien tiene mucho
mucha subvención solar es en España a nivel mundial. Y en España, que si bien usan bastante la energía solar, el nivel de radiación solar en España es 3 veces menor que en el Paraguay. Esto entonces hace que sea mucho más viable para generación de energía eléctrica y no necesariamente para generación de energía eléctrica para consumo directo o meter a las redes, sino para almacenar energía para transporte eléctrico, etcétera, etcétera. Sabemos los niveles de radiación, básicamente van de la mano con los niveles de temperatura. Ya entrando en las fuentes hidráulicas o el agua, cauces de agua, Paraguay cuenta aproximadamente con un potencial de 3.000 a 3.400 megawatts de potencia para micro, mini y pequeñas centrales hidroeléctricas. Las famosas PCH le llaman, o en Brasil los PCH, por pequeñas centrales hidroeléctricas, pero podemos agregar las micro y mini. Las micro son centrales menor a 1 megawatt, las mini pueden ser centrales ya desde 1 megawatt a 2, 5 megawatts, y por encima de eso ya tenemos las pequeñas centrales de 10 mega, 14, 20, etc. Por ejemplo, un interesante que estaba en proyectos era la de la pequeña central sobre el río Upané, que era de una capacidad instalada aproximada de 14 megawatts de potencia, pero útil promedio de 10 megawatts. Esto es interesante porque hay distintas oportunidades y no mucha inversión para caudales y se pueden utilizar para bombeo de agua en zonas donde no llega el agua y para generar energía eléctrica, que son las centrales bidireccionales de embalse y bombeo o centrales de bombeo en el cual la turbina a nivel inverso o con un banco de baterías o otra fuente más económica durante el día levanta agua en un reservorio o en un embalse a cierta altura y en el lugar de aumento de carga o en el pico abrimos la compuerta y descargamos a esa bomba que se transforma a nivel inverso en una turbina y genera energía eléctrica en los mayores horarios de consumo de carga, que en nuestro caso va desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, o puede ser un poco más. Y, por ejemplo, a nivel de distribución, una alternativa que solemos proponer es la de usar este tipo de centrales de bombeo, utilizar la energía más barata, que es, por ejemplo, la de la ANDE. Si bien nosotros no tenemos esa posibilidad de, de pago diferenciado, como hay en otros países, por horario, acá es constante, podemos ver esa posibilidad a nivel político también debería ser, en el cual se utiliza la energía más barata, que en este caso acá durante el horario de valle o fuera de pico, y en vez de usar Itaipú, que es una energía más cara, lo que hacemos es tirar hacia abajo lo que subimos a nivel de nuestro bombeo. Entonces eso podría ser una central interesante. Otra, no tan invasiva, se utiliza mucho en Inglaterra o en Gran Bretaña, específicamente Escocia, etcétera, son las turbinas de Arquímedes. La turbina de Arquímedes básicamente es como un helicoide, un sacacorcho, por ejemplo, que es lo que tiene cierta pendiente y a cierta altura va cayendo, tiene alrededor de 20 a 30 grados de pendiente, y va cayendo y va moviendo. O sea, no hay problema con los peces, no hay problema con la arena, etcétera. Entonces genera energía y tiene la posibilidad de fabricarse en nuestro medio a nivel de la metalúrgica de nuestro país
generar un valor agregado en ese campo no explotado y el tema de pequeñas, a las pymes, por ejemplo, y esto genera inclusive un mega distribuido. Entonces, un mega, o si tenemos en diferentes puntos, diferentes tipos de turbinas de Arquímedes, podemos generar, si tenemos 10 megas, que es interesante para una población local, por ejemplo, para alimentar. Entonces, descentralizamos. Otras ya son las de las utilizando turbinas tipo Pelton, Kaplan, etcétera, o las de eh, tipo, tipo Kaplan, pero en cauces de mayor velocidad, como los arroyos, etcétera. Entonces no es muy invasivo, no hay necesidad de hacer presa, pasa en el mismo cauce. Si se hace presa, sí ya hay un impacto ambiental que estará aprobado por el Ministerio del Ambiente, el MADES, pero eh, ya es un poco más complejo por el tema de seguimiento, control de fauna, etcétera, etcétera, y ya es un poco más costoso, pero es una alternativa interesante, como les mencioné, 3.000 a 3.400 megas en cauces que podemos explotar. Como saben, Paraguay está lleno de arroyos y ríos en todo el territorio. Y la biomasa, como otra fuente, si bien es una fuente la que más se utiliza, la que más demanda tiene en el Paraguay, porque todavía en el interior del Paraguay se cocina no con gas, sino con leña o carbón, a nivel residencial, entonces vemos que es una alternativa interesante si lo vemos desde este punto de vista, de madera y leña de reforestación. Si bien la región occidental tiene mucha más capacidad explotable o oferta de biomasa. Esto es en toneladas por año, que hay 5 millones de toneladas de leña sin uso en la región occidental. La cerrable 500.000, la leña aprovechada hoy para carbón, por ejemplo, o chip de madera, pero más para carbón en la región occidental, por ejemplo, el quebracho blanco, el algarrobo, etcétera, es de 1 millón de toneladas por año. La mínima y máxima vemos eh, en la región oriental, que es la que más se explotó en todo este tiempo. Vemos de bosque nativo, que a través de rollos para madera cerrada para muebles. La de leña de bosques manejados, que es por ejemplo la que se utiliza mucho para el carbón. Y la de madera de reforestación, que esto lo utilizan mucho en Brasil, por ejemplo. El carbón, el más caro es el de quebracho blanco, pero el más común utilizado es los de eucalipto. Nosotros en algún momento, cuando me tocó ser gerente de la Mesa de Energías Renovables y Sustentables de Rediex, estuvimos viendo con una innovación que hicieron en Uruguay para reforestación de crecimiento en nada más que 3 años, con una especie nueva que crearon de eucalipto. Y es muy interesante para madera de reforestación o chip de madera. Entonces, esto es interesante, un caso de éxito que puede ser Cervepar, que anteriormente tenían sus calderas de fuel oil y lo modificaron totalmente para chip de madera. Chip de madera, así como le hizo un nombre, como un chip de teléfono, tiene ese tamaño, se mete en una chipeadora, una máquina que convierte así todas las ramas en la madera y es altamente fusionable, o sea, tiene un poder calorífico interesante. Otro, inclusive, que no mencionamos como biomasa, son los subproductos del sector agro. Por ejemplo, las cáscaras de coco, las cáscaras de arroz, que se utiliza bastante, tiene un poder calorífico muy elevado, y el bagazo de caña, que es interesantísimo. Como les mencionaba, en ese paréntesis, Cervepar o la ANBEP en Paraguay utiliza hoy chip de madera, eso hace de madera reforestada, obviamente. Esos chips no emiten o emiten mucho menos carga de dióxido de carbono en el ambiente y ellos
canjearon por bonos de carbono. A nivel mundial está entre 13 15 dólares, y bien eso está relacionado a las subastas de bonos de carbono. El bono de carbono lo que hace es, por cada tonelada de CO2 que dejas de emitir al ambiente, hay organismos internacionales que, si uno está certificado para eso, o sea, te certifican, uno recibe un bono o un pago con relación a eso. Y normalmente, como le digo, es de 13 y 15 dólares la tonelada de CO2 no emitida. Y entrando ya en la energía nuclear, que de repente en nuestro medio es un tabú demasiado grande. Podemos ver que en países de la región, como Argentina, por ejemplo, especialmente en Bariloche o en otras partes de la Argentina, tienen una gran capacidad intelectual o de desarrollo intelectual de la energía nuclear. Especialmente en este caso vemos una imagen de una central de fisión nuclear. Como dice su nombre, fisión es romper o desmembrar las moléculas. Como ven acá, que es la imagen que más se suele mostrar en los en la, en la en el tema de la publicidad negativa de las energías, vemos que esto es una torre de enfriamiento. No necesariamente pueden haber torres, pueden ser piletas también, pero lo más utilizado son las torres de enfriamiento. Esto no es gas, no es humo, como muchas veces se suele mostrar. Esto es vapor de agua. Esta torre de enfriamiento, en un principio básico, acá está la cúpula donde están el reactor nuclear. Lo que hace es, esto se reacciona, como dice su nombre, este uranio. El uranio o las barras de uranio calientan agua. Esta agua se convierte en vapor, y ese vapor se mete en una turbina a vapor. Lo que sale de la turbina a vapor ya es un vapor eh, casi condensado, o agua muy caliente, que se elevan estas torres de enfriamiento y se sueltan con dispersores. Y como hay una ventilación, esto por caída, se hace justamente por la refrigeración por caída. Esto es el vapor que sale en esa variación térmica. Básicamente esa es la operación. Y en este caso se toma agua. La energía nuclear es interesante, y acá vamos a ver su potencial energético, sin hacer ninguna discusión eh, política, ¿verdad? Potencial energético y económico. Y podemos ver que esto, que es el tamaño de un chip, básicamente 1 centímetro, 1 por 1 casi, es una pastilla de uranio que equivale a 810 kilos de carbón, casi 600 litros de petróleo y a casi 500 metros cúbicos de gas natural. Ese es el potencial de una pastilla de uranio. Esta pastilla, o básicamente el uranio que se utiliza en las centrales de fisión nuclear, eh, tiene una duración de 35 años aproximadamente, y posteriormente a eso ya no tiene energía, solo emite radiación nuclear, que sí, eso es, lo contamina. Acá vemos una diferencia, una analogía, que podemos ver que en carbón, para tener un vagón de tren lleno de uranio, o sea, 30 toneladas, o puede ser una carga de un camión, por ejemplo, una carreta, 30 toneladas, o de un contenedor de 40 de uranio, para igualar esto, o sea, con relación a esto, obtenemos una central de 1000 megawatts de energía. Sea, para una central de 1000 megawatts de energía necesitamos un vagón de uranio, 30 toneladas, o 250 trenes de 100 vagones cada uno. O sea, serían 25.000 vagones o 2.500.000 toneladas de carbón. 10 petroleros
que equivalen básicamente a 11 millones de barriles de petróleo, 2 millones de toneladas de petróleo, y a 7 barcos de carga de gas, que equivalen a 2.150 millones de metros cúbicos de gas. Esa es la relación y el potencial que tiene en relación a tamaño. Por eso cuenta con una viabilidad interesante que son lo compacto que pueden ser este tipo de centrales y el bajo impacto en su instalación. ¿Por qué? Porque básicamente es una obra civil muy interesante con varios niveles, como vemos acá, de seguridad. Si bien conocen casos muy particulares, inclusive hay series como que pasó en la ciudad de Pripyat, en Ucrania, que es la central de Chernobyl, la más conocida, si bien hubieron muchas centrales nucleares que explotaron, como Fukushima y, y otras en Europa, en España, en Francia, etcétera, que la más conocida es la de Pripyat, la ciudad de Pripyat, pero era una central nuclear del tipo 1, la central de la generación 1, con los primeros prototipos, si bien esa central específica se escatimó recursos en relación a seguridad y en infraestructura de hormigón de respaldo, y por eso causó lo que causó. Pero como ven, las primeras 3 generaciones fueron hasta los 2000, 2010, y esto fueron, si bien la generación 3 ya es, cuenta con mayor eficiencia a nivel de utilización, inclusive puede durar mucho más de esos 35 años nuestras pastillas de uranio. Entonces eso hace que sea mucho más sostenible, porque lo que se busca es que estas centrales sean sostenibles, inclusive hoy tenemos la generación 3 Plus, 3 Plus, 3 Plus, 3 más, lo que tenemos es una reducción de residuos radiactivos de alta actividad, porque los residuos son de baja y de alta actividad, que posteriormente a su eh, utilización energética del uranio se deben de almacenar, y ese es el inconveniente con la energía nuclear. No así las emisiones, inclusive el impacto en la infraestructura, no es como un impacto de hacer una gran central hidroeléctrica que te impacta totalmente en el ecosistema. En este caso no es así, pero sí en los residuos nucleares es el inconveniente, y obviamente en su explotación minera, ¿verdad? Como cualquier minería que debe ser sostenible y sustentable. Entonces, todos los días hay centros de investigación y universidades que van mejorando la eficiencia de la utilización del uranio, que sea mucho más rentable, que sean compactos como le estaba mencionando, con mejor gestión de residuos. Eso es fundamental en el caso de la energía nuclear. No necesariamente generar energía, porque es calentar agua y con vapor mover una turbina. Pero, pero sí la alta complejidad está en la seguridad y en el post-utilización, que es el, la gestión integral de esos residuos. Y esta generación 4 que vemos que está proyectada para el 2050, podemos ver que lo que sería muy económico, de mayor seguridad, básicamente ya sin residuos y resistente a la proliferación. ¿Qué significa resistente a la proliferación? Que si llega a haber un inconveniente o una pérdida de radiación, puede ser contenido. Entonces no habría ese inconveniente. Por eso debería ser interesante en nuestro medio analizarlo como una alternativa y no así como algo, como un tabú, porque normalmente las personas que hablan de la energía nuclear no son especialistas nucleares, son personas sin conocimiento alguno, siquiera del sector energético. Entonces también estas generaciones prevé un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Eso significa no explotar tanto los recursos minerales. Y básicamente esto, en el discurso diario de las energías nucleares, me ha tocado participar en el foro
de energía nuclear que se hizo con relación a la planta en Formosa fue muy rechazada. Si bien tenía muchos aspectos técnicos no bien desarrollados, por eso yo creo que más se rechazó. O sea, que debería estar en el discurso técnico, no así como vemos en la caricatura. Que acá tenemos una central, una persona, un profesional, habla de la energía, la fórmula muy popular de energía de Einstein. Acá ya cambian, ya inclusive ya no es al cuadrado, ya multiplican por 2. Este ya no es igual, es semejante, ya es epsilon, ya ni siquiera es la energía, y acá sí que ya no es igual, ya es cualquier cosa, y obviamente las personas que reciben un mal mensaje proliferan un mal contenido, o mala información sin datos reales. Acá podemos ver los niveles de emisión de CO2 al ambiente de las distintas fuentes. Sabemos que la hidráulica es la que menos emite, básicamente es 0,004, y la nuclear está en segundo de menos emisión de dióxido de carbono para el medio ambiente. Luego ya la eólica, la solar térmica, la fotovoltaica, las centrales térmicas de gas, de ciclo combinado, las gas convencionales, las de combustible y las de carbón es la que más emisión genera. Hablamos de carbón natural, que básicamente es la hulla, la que es un producto derivado del petróleo también o de recursos fósiles. No hablamos de carbón vegetal. Básicamente las centrales más populares en el mundo. Es interesante mencionar que la energía nuclear, si bien a mí me interesa bastante esto, proyectarlo en algún momento en nuestro país, por lo menos discutirlo, no necesariamente como hacerlo algo ahora mismo, pero que por lo menos la gente tenga conocimiento de lo que es una central nuclear. En paralelo, viendo la central de fusión nuclear, la fusión es totalmente lo opuesto, en vez de romper el átomo, lo que se hace es unir átomos, que es el principio del Sol. Por eso la energía solar es una energía secundaria de la fusión nuclear solar. Para nosotros ya sería la primaria, pero a nivel solar es una secundaria. Entonces, eh, la energía nuclear, un dato interesante, es por ejemplo Alemania, que dejó de, o sea, prohibió la generación de electricidad con fuentes nucleares o las centrales nucleares, pero básicamente el 70% de su consumo eléctrico lo hace a través de importación de electricidad de Francia. ¿Y Francia cómo genera electricidad? De centrales nucleares. Francia cuenta con más de 100 centrales nucleares y le exporta a Alemania energía eléctrica de esa fuente. Es un dato muy interesante. Y acá vemos 5 países que más invierten en energía alternativa. Por supuesto, China tiene casi 35 mil millones de dólares en proyectos de energía alternativa y obviamente de infraestructura, porque ellos son productores obviamente de los equipamientos. Y su principal alternativa hoy es la energía eólica en un 70% y le sigue la energía solar en un 8%, que esto creo que ya subió un poco más de la última vez que obtuve esta información. Le sigue en los Estados Unidos, que tienen mucha generación, llámese eólica, también como les mencioné en la zona de California, solar térmica. Podemos ver que tiene unos 18.000 aproximadamente millones de dólares en desarrollo de fuentes de energía alternativa. Me ha tocado participar en el doctorado de ingeniería energética, le llaman la Universidad de Dakota del Norte, donde está uno de los centros más importantes de investigación en temas de energía, muy al norte del país. Esto, básicamente, si bien ellos son uno de los mayores países que invierten en innovación, especialmente en la academia, y así en las empresas privadas también, pero en la academia,
en innovación tecnológica y obviamente financiamiento tanto del Estado como de las empresas privadas, del sector privado, para proyectos. Entonces, el, Estados Unidos perdió ese primer lugar que tenía en inversión de energía alternativa, porque de inversión hablamos desde proyectos de innovación, porque no es competitivo su manufactura o su fabricación. Entonces, esa fabricación que lo hacen en China, o en otros países como Canadá, etcétera, o México, entonces le sacó ese primer puesto que hoy lo tiene China. Tiene todo el ciclo productivo, toda la cadena productiva. En tercer lugar, tenemos a Gran Bretaña, justamente con una inversión de aproximadamente 11.000 millones de dólares. Y esto, los británicos, más específicamente los ingleses, en proyectos de energía eólica, en su mayoría offshore, en el mar del Norte, perdón, y en el Mar Muerto, etcétera, donde están la mayor cantidad de energía eólica mundial offshore, o sea, en el agua. Eso es lo que más invierten, porque básicamente son una isla. Y España le sigue en el top 4 con unos 10.000 millones de dólares aproximadamente de energía limpia. Básicamente, para ellos la energía nuclear en Europa no es una energía alternativa, para nosotros sí, porque es una alternativa, no es algo convencional, en cambio, para ellos no, por eso no lo mencionan entre las energías alternativas, sí las energías renovables, no convencionales como la solar y eólica, que básicamente está subvencionado en gran parte por el Estado, por el Estado español, el gobierno español. Y, por ejemplo, una empresa muy popular está ahí, si bien está en el rubro petróleo, uno de los dueños de YPF en Argentina es Repsol, otra es Iberdrola, la empresa más grande de energía del mundo, de energías alternativas, y ellos son los pioneros en energía solar, mundialmente hablando. De hecho, justamente mi trabajo de maestría en la Universidad de Barcelona se basó en el estudio de la energía solar fotovoltaica, análisis técnico, económico, ambiental y legal en el Paraguay y ahí ver su potencial en todos los aspectos, transporte, electricidad. Y España invierte muchísimo en este tipo de energía e inclusive le da servicio a otros países de la región. Ha tocado trabajar para hacer, como le dije, en Almería un proyecto y en Múnich de solar térmica para calentamiento de agua, por ejemplo, en un hotel para su piscina y calentamiento para ducha. Y en el top 5 Brasil, si bien ellos están apostando mucho en las energías renovables, también en las energías nucleares, si bien tienen 3 centrales nucleares, las 3 en el estado de Río de Janeiro, el Angra 1, el Angra 2 y el Angra 3, y están proyectando más centrales nucleares. Las centrales hidráulicas básicamente ya se le están quedando cortas, entonces están apostando a eso, a la zona de Bahía, por ejemplo, con la energía eólica, aprovechando los vientos del Atlántico, y la energía solar. Hace un mes aproximadamente sacaron una ley o una legislación en el cual tiene costo o tasas de importación cero de paneles fotovoltaicos para el Brasil, para potenciar la utilización de recursos. Y no está, obviamente, eh, olvidar que Brasil tiene una infraestructura hidroeléctrica inmensa, inmensa por el cauce del Paraná, aguas arriba, tiene como 5 centrales hidráulicas y después está Itaipú abajo. Y por qué no hablar de los biocombustibles en base a la industria cañera o de caña dulce o caña de azúcar, en el cual Brasil, para aumentar o hacer más atractiva su industria azucarera y alcoholera, porque si bien la industria del azúcar es muy rentable para Brasil, así como el café,
El alcohol así lo fue con la ley pro alcohol. Pro alcohol, que lo que hizo es fortalecer su industria automotriz y básicamente son uno de los pioneros en la motorización con etanol o con alcohol carburante para movilidad o transporte. Entonces, yo tengo una legislación que hace, que apoya al sector de producción de alcohol, pues son uno de los mayores productores de alcohol con caña de azúcar, y la caña de azúcar que ellos producen tiene un rendimiento de casi 70% por hectárea de producción de caña de azúcar, entonces tiene un rendimiento energético impresionante. Esto basado obviamente en inversión, en investigación, no solamente por la tierra. Entonces, esto fortaleció a su vez la industria automotriz, como les mencioné, e inclusive estaban innovando con aviones a etanol. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para el desarrollo de las energías alternativas que yo eh, vi? Y vi cuatro factores fundamentales. El medio físico, que básicamente es la disponibilidad de recursos y armar realmente un mapa de potencial energético para todo tipo de fuentes en las distintas regiones del Paraguay. Con esto, uno, con la información puede atraer mejor inversión extranjera directa para invertir con la información fidedigna de dónde invertir y que dónde están los mejores recursos, dónde están los recursos. Por ejemplo, eh, el uranio, que tenemos mucha capacidad de producción de uranio, es interesante y ya se está explotando, pero muy pequeña cantidad. La capacidad tecnológica como un segundo factor, porque debemos dar soporte eh, a los tecnólogos, a los científicos, a los profesionales técnicos para fortalecer. Y esto a través de la academia, justamente con este grupo de la IEEE, etcétera, etcétera, con su branch de la Universidad Nacional. Es muy interesante. Nosotros, como ven el logo acá en CIEA, me toca presidir este centro. Soy el director del Centro de Investigación y Estudio Avanzado, un centro de investigación privada, muy poco antes visto en nuestro país, netamente enfocado a la investigación del rubro tecnológico, específicamente energía. Lo hacemos con varias investigaciones con la CIRSE de España y con 175 proyectos de ingeniería postulados en España también. Entonces la capacidad tecnológica es fundamental y eso va a fortalecer a nuestra industria y obviamente a su vez siendo un factor multiplicador para la generación de mano de obra, etc. Y perfeccionamiento de la mano de obra que es fundamental para no ser llamando mano de obra barata nada más. Y para esto necesitamos infraestructura eléctrica adecuada, o sea, confiabilidad en nuestro sistema de red para poder abastecer y que no sea una limitante a la hora de invertir con capacidad de industrias tecnológicas. Como un tercer factor, el contexto económico y social, si bien Paraguay es bastante estable económicamente a nivel macroeconómico, en la microeconomía nos va un poco difícil, un poco dura la calle. Esta estructura y social o esta estabilidad, que está muy relacionada a la estabilidad política también, y a la región, debe soportar esos costos extras que tienen de inversión hoy la energía alternativa, porque todavía no siguen siendo tan rentables si vamos a competir por generación, costo de generación producido, que es el error que solemos hacer en Paraguay. Decimos, nos cuesta producir X monto con una gran central hidroeléctrica y obviamente si ponemos 3 paneles locos fotovoltaicos va a ser mucho más caro por economía de escala. Entonces no tiene sentido hacer esa comparación. Y el marco regulatorio y legal que hoy, si bien tenemos algunas que otras leyes del sector energético, como la ley 3009 del 2006 con su reglamentación en octubre del 2013, que me tocó ser uno de los partícipes en esta reglamentación, eh, básicamente está o habla de la explotación de energías alternativas para, la, para el Paraguay, pero con limitante de que
si es hidráulico hasta 2 megas y posteriormente eso ya tiene que ser tratado por la ANDE. Y la ANDE con su Carta Orgánica de 1964 lo hace un monopolio legal y es muy difícil eh, innovar o implementar sistemas energéticos alternativos al actual y a la red existente, por ejemplo, un medidor de entrada y salida, que si generamos energía con paneles en nuestra casa, con un aerogenerador en nuestro techo, si nos sobra energía podemos meter en la red. Eso, por ejemplo, hoy no se puede hacer. O sea, legalmente y técnicamente no se puede, no permite. Entonces es interesante esto, eh, que me parecen son factores claves para el desarrollo de las energías alternativas en el Paraguay. El marco regulatorio legal dentro de la energía nuclear es fundamental porque en Paraguay de por sí la ley prohíbe, si bien hay un organismo, creo que en el campus todavía, o no recuerdo si se mudó ahí, campus de la UNA, la agencia nuclear, solo está basado para el tema regulatorio de importación de materiales nucleares para uso médico. Está limitado. Entonces, la legislación nuclear paraguaya prohíbe utilización de, de material nuclear o de minerales nucleares para generación de energía eléctrica, ¿verdad? Básicamente, o térmica. Está prohibido solamente para uso en la medicina con temas rayos X. Entonces, eso, por ejemplo, no podemos hacer ninguna inversión de generación nuclear porque no tenemos permitido por ley. Deberíamos de discutir también. Estos instrumentos legales que les presento, legales, económicos y de mercado, básicamente es con relación a la generación de electricidad de origen renovable, que hay tres tipos, una mezcla, tres tipos, perdón, cuatro tipos, que puede estar relacionado a la inversión, a la generación en la ordenada y en la abscisa, si los precios son regulados o las cantidades son reguladas. Entonces, en países como España, por ejemplo, la subvención a la inversión de energía solar está relacionada a la inversión o inclusive con la exoneración que hay en Brasil de importación, tasa de importación de paneles fotovoltaicos. Esto es, hace como una eh, subvención para la inversión que está muy basado a la inversión y a precios, perdón, y a precios regulados. Y esto, acá como les dije, la desgravaciones fiscales. La desgravación fiscal es lo que les mencioné en Brasil. Acá tenemos una desgravación fiscal en la importación de vehículos eléctricos. En relación a las cantidades reguladas, se hace a través, si es basada en la inversión, al mercado de subasta, que me parece el más adecuado en nuestro medio, pero debería de ser a nivel regional. Un proyecto particular y que se generó también mucho en Colombia es hacer un troncal eléctrico desde Colombia hasta la Patagonia, donde todos los países estén interconectados y el que le sobra energía lo vende y se va haciendo a través de un tema de subasta con el tipo de energía. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes, más específicamente en Abu Dhabi, eh, se hizo la subasta de energía solar y los precios de energía solar que dieron en subasta son de $23 el megawatt. Muy, son más de $10 menos de lo que Paraguay contrata de Itaipú por energía cedida, básicamente. De lo que contrata Paraguay para su pico de carga, alrededor de 36, $37. En Dubái, en la subasta, en Dubái, perdón, en Abu Dhabi, en la subasta, dio $23 el megawatt de potencia contratada. Entonces, basado en la generación, podemos tener los refit, que les mencionado, con una tarifa o primas especiales relacionadas al tipo de energía. Entonces, por ejemplo, si hoy generamos energía solar, cuesta X,
Si generamos de Itaipú, cuesta otro. Si generamos de centrales térmicas con biomasa, otro monto, eólica, otro monto. Entonces, esos tienen tarifas diferenciadas según lo que usamos y eso se hace después según en la zona te puede salir. Por ejemplo, si en el Chaco metemos todos paneles solares y se alimentan de eso, cuesta un monto y en otra zona del país otro monto. Entonces, eso de repente es atractivo cuando alguien quiere invertir en una zona, no necesariamente en inversión energética de alguna industria y donde dice, bueno, acá me sale más barato porque la fuente de energía es más barata acá. Y de las cantidades reguladas por las cuotas de mercado. Por ejemplo, la energía eólica tiene una cuota de tanto por ciento que puede meter. Esto, por ejemplo, se usa en Brasil. La desgravación en la parte de biocombustibles y solar hoy y las cuotas. Solo un porcentaje pueden ser, por ejemplo, para meter en la red de energía solar. Entonces, y como les mencioné, los certificadores son de bono de carbono. Esto en Brasil ahora aumentaron en la parte de energía solar esta cuota para meter en la red. Entonces, si uno eh, genera su propia energía y le sobra, puede meter en Brasil. Pero en la red hasta cierto tanto por ciento no más puede ser de fuentes de energía solar. Entonces vamos a ver ventajas y desventajas o inconvenientes de los tipos, de dos de los tipos, ¿verdad? De los tipos basados en la generación. Con, perdón, con relación a las ventajas de Feed-in Tariff o el FIT que le llamamos, es la ventaja es sencillo, ¿verdad? Porque es fácil planificar y su funcionamiento, ¿verdad? Porque vemos ahora qué tipo de central es, qué tipo de generación, cuánto nos cuesta generar, entonces a ese precio vendemos. Es ágil y tiene resultados a corto y mediano plazo. Es bastante interesante también para nuestros medios. Hoy día nomás no sería competitivo por economía de escala, obviamente. Y las cuotas o certificados verdes, otras ventajas, que es un instrumento de mercado, o sea, puedes conseguir bonos de carbono en el mercado financiero, así como bonos del tesoro, o como un CDA, un instrumento que puedes intercambiar o negociar y facilita la competencia optimizando o mejorando ese ratio de beneficio-costo, esa relación costo-beneficio, en el cual es interesante para la generación renovable porque nos aporta, por ejemplo, el tema del certificado verde, una retribución económica por no emitir dióxido de carbono al ambiente. Y los inconvenientes del feed-in tariff, es la dificultad de fijar la prima con relación a cada tecnología. Ese es un problema porque muchas veces no se hace de forma técnica este cálculo, entonces es un poco complejo el algoritmo. Y obviamente el riesgo regulatorio del mercado, o sea, como es regulado, pero como no es regulado este tipo de instrumento de mercado energético, puede ir variando, entonces es subjetivo y peligroso a nivel de especulación de mercado. Luego tenemos, volviendo a las cuotas o certificado verde, la dificultad de financiación mediante un proyecto financiero, ¿verdad? Con la incertidumbre que tiene relacionado al precio. Pero igual, un estudio, caso de éxito, como le dijo el Repar local, fue interesante, ¿verdad? Entonces, tiene un único tipo de certificado que es un problema para tecnologías menos maduras. Por ejemplo, la generación con hidrógeno o hidrometano. Me tocó estudiar en algún momento en Italia. Entonces, esto eh, son tecnologías muy inmaduras o muy nuevas, en el cuales no hay de repente un certificado que avale ese tipo de tecnología, entonces de repente no se cuesta instrumentar en el mercado. Y obviamente es complejo porque tiene mayor costo de transacción, porque es un instrumento
financiero y de mercado. Y acá vemos algunos países, especialmente de Europa, que utilizan el REFIT o el FIT, ¿verdad? El Renewable Energy Feed-in Tariff, la tarifa con relación al tipo de energía renovable. Lo usan en Austria, en Bélgica usan la cuota, en Dinamarca y acá ya en Finlandia, que allá ya hay ayuda a la inversión, créditos fiscales. O sea, tenés, por ejemplo, ciertos años de gracia que no paga impuestos cuando generas con energías renovables. En Francia está la subasta, pero hay mucha energía nuclear ahí. Alemania usa el REFIT completamente y así sucesivamente. La mayoría, vemos como España usando el REFIT, también tiene ayuda a las inversiones y crédito fiscal. Estos fueron reduciendo un poco posteriormente a la crisis del 2008 en España, porque estas subvenciones le afectó en la economía española, que eso afectó también en la industria de la construcción, etc. Entonces, ¿cuáles son las barreras que tenemos en nuestro país? Primeramente, la barrera técnica. Información insuficiente de los recursos, problemas de embotellamiento por falta de capacidad de transmisión o falta de transmisión de la información y del problema técnico de la red. Problema de embotellamiento en red eléctrica, como en un vehículo, es un problema de la infraestructura de la red y de nuestra capacidad de transmisión. O sea, no tenemos muchas redes de transmisión. Entonces, para grandes inversiones es un problema en ese caso. Y obviamente la información técnica no tenemos. Debería haber un instituto, que es lo que estamos haciendo con CIA, de agrupar esa información como un valor agregado. Otra barrera que yo mismo identifico es la regulatoria. No hay tarifas ni incentivos para invertir, así como tenemos en países vecinos, para invertir en energías alternativas. No tenemos ninguna. La barrera económica y financiera, el costo de generación. Solamente un banco, hace menos de un año, el Banco Sudamérica, metió el tema de créditos verdes, pero todavía es está en la nebulosa y no hay ningún proyecto para esto. Entonces los costos de generación en nuevas energías pueden ser muy caros porque esto aumenta con el costo logístico. Como la mayoría de nuestras posibilidades, por ejemplo, si queremos hacer energía solar, debemos hacerlo a través de importación de paneles, a veces los térmicos o los fotovoltaicos. No tenemos industria local de esto, entonces eso hace que nuestros costos aumenten al doble inclusive o más, o puede llegar al triple en costos, con los costos logísticos. Otra barrera es la parte institucional. ¿Por qué la parte institucional? Porque no tenemos un ministerio de energía. Al no tener un ministerio de energía, no tenemos quien lidere la política energética real, que esté relacionada con la política ambiental, ¿verdad? La política ambiental, ahora con la creación del Ministerio del Ambiente, que es muy nuevo, muy nuevo. Anteriormente era solamente una secretaría dependiente de la presidencia. Todavía está en pañales como generador y director de una política nacional y que debe estar relacionada con la política energética, que es muy difícil sobrellevar porque son esfuerzos aislados. En teoría, el que debería llevar sería el Ministerio, hoy el Ministerio de Obras Públicas, porque tiene un viceministerio, una subsecretaría de Minas y Energías, que no tienen la capacidad y no tienen la intención política técnica o de políticas públicas de llevar o encabezar o de liderar esta política energética. Porque a nivel organigrama está el Ministerio de Obras Públicas, el viceministerio, por debajo está la empresa local, vamos a llamarle la ANDE,
Por debajo de eso está las centrales hidroeléctricas, como Itaipú, Yacyretá y Acaraí, que el dueño es la ANDE. Pero en la vida real o en el cotidiano es a la inversa. El que maneja el dinero, que es Itaipú, tiene el poder y es la que encabeza las intenciones de política energética. Me tocó eh, liderar la política energética industrial porque se partió en residencial comercial industrial en su momento, ya hace casi 10 años. Y luego hubo otra intención y así se va renovando la idea de una política energética, de que haya una institución que encabece, que no tenemos, y vaya implementando estas políticas a mediano y largo plazo. No puede ser a nivel de gobierno cada 5 años. Y obviamente que no reconocen estas instituciones los beneficios que podrían tener y también no tenemos un ente regulador en el sector energético y específicamente en el sector eléctrico, ¿verdad? Básicamente es la administración de electricidad o la ANDE por ley es arte y parte, o sea, es productor, es comercializador, es distribuidor y es hasta su propio regulador. No hay ningún ente regulador como lo hay en países vecinos, que es fundamental para mejorar la competitividad de nuestro sistema, específicamente eléctrico, ¿verdad? Porque hoy, si uno tiene un problema con su sistema eléctrico, si, ¿a quién va a acudir que esté regulando el sector o controlando o siendo fiscal de la buena provisión? ¿Verdad? Así como, por ejemplo, hay en Esconatel, si bien tiene sus valencias políticas, es necesario en el sector energético. Y la última barrera que identifico es la barrera social, que el, el rechazo a proyectos hidráulicos con embalse, inversionistas muy heterogéneos, en el cual no quieren invertir en ciertos proyectos nada más, y el rechazo de proyectos nucleares portables. Y aparte que eso también está en la ley. Entonces, ese es el problema de la parte social y esto se traduce también en el sistema eléctrico con nuevas estaciones y subestaciones que son rechazadas normalmente por la comunidad local. Entonces buscamos una energía sostenible en el tiempo, o sea, como dice su nombre, que se sostenga y que sea autosustentable, que se sostenga sola, económica, técnica y ambientalmente, eso no tenemos que olvidar. Y tenemos que ver justamente que a nuestro consumo hoy en el mundo, en 35 años, se triplicaría, o sea, se duplicaría a 35 años y se triplicaría este consumo global en 55 años. O sea, es una locura. Entonces, ¿cuáles son las 4 vías que identifico yo como eh, la forma para alcanzar este modelo de energía sostenible? La eficiencia energética, podemos ahorrar 20% con pautas de conducta eficiente. Si bien hay intenciones dentro de INTE, en algunas organizaciones, de tener estas certificaciones, todavía es inexistente. Y ya cuando hablamos de eficiencia energética, no es cambiar a lámparas de incandescente a bajo consumo, de bajo consumo a LED, sino de hacer realmente ciudades inteligentes con conductas de consumo eficiente. Si tenemos un ahorro interesante en consumo y esto se utiliza con materiales que mantengan que mantengan la pérdida de calor, que no hagan, que faciliten la pérdida de calor, eh, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, construcciones sustentables o sostenibles o arquitectura sustentable. Entonces eso va a permitir que sea más fresco, utilice mayor utilización de luz y menos luz artificial o mejor eficiencia del uso del aire para reducir el consumo de acondicionadores de aire. Entonces eso es todavía un trabajo a largo plazo
Pero una de las vías para que tengamos un modelo de energía sostenible en el país, porque para eso tenemos que tener organismos de regulación, de certificaciones profesionales capacitados y certificados para hacer auditoría energética, certificaciones, etc. Y como segunda vía, el desarrollo tecnológico. Eh, Llamarse lámpara de bajo consumo o LED, pero que lo fabriquemos en Paraguay íntegramente, no solamente ensamblar materiales aislantes, vehículos híbridos o eléctricos, paneles solares en vivienda o en uso comercial, etcétera, y la potenciación de energías renovables con apoyo de políticas públicas. Hay una política pública, si bien hubo una intención bastante del sector de energías renovables, a través de la PER, algunas comisiones del Congreso en el periodo pasado, siempre se decanta en el tiempo, no tiene mucha fuerza. Y el desarrollo de nuevas energías, hidrógeno y fusión nuclear. ¿Por qué no estar utilizando la academia para innovar, como nosotros, como un centro de investigación, para ver nuevas posibilidades de energía? No necesariamente porque lo vamos a usar hoy, sino pensar en las próximas generaciones y no tan próximas, porque el hidrógeno está ahí nomás. La fusión sí está un poquito más lejos, ¿no? Pero tenemos en la región ejemplos de acelerador de partículas en San Paulo, por ejemplo. Entonces, como conclusión, para cerrar nuestra presentación de hoy, vemos que hay una necesidad de una política de Estado con visión a largo plazo para definir un mix energético. O sea, esa descentralización o generación distribuida, poner nuestros huevos en diferentes canastas por si se nos rompen algunas, que cuenten con todas las energías disponibles, renovables y no renovables, todas las alternativas, porque todo puede ser mitigable ambientalmente y las que no, es mejor no hacerlo. Entonces, la pregunta que dejo colgada es: ¿por qué debemos renunciar a fuentes de energía con tantas posibilidades como el hidrógeno, la energía nuclear o las energías renovables no convencionales? ¿Por qué? Y que debemos apostar por un desarrollo nuclear y renovable razonable. ¿Qué significa renovable razonable? No porque sea solamente renovable va a ser ambientalmente viable o económicamente sostenible. Entonces todo debe ser razonable, tanto nuclear como renovable. Le agradezco por la atención y acá dejo mis datos de mail, unas redes sociales inclusive donde suelo hacer comentarios del sector energético, uso nada más que a nivel profesional. Y muchísimas gracias nuevamente a los organizadores. Estamos abiertos ahora a las consultas. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian, por la excelente presentación. Ahora voy a estar leyendo las preguntas para que sean respondidas. Arturo Arrua pregunta con respecto a la energía solar, ¿cómo se haría para el almacenamiento de energía en las noches? La pregunta va: ¿energía solar térmica o energía solar fotovoltaica? Y Creo te que voy a energía responder por solar, bueno, si es fotovoltaica, si bien el consumo nocturno es mucho menor al uso diario, se utiliza bancos de batería, específicamente las baterías más utilizadas. Hay muchas tecnologías de batería, vamos a dar un curso solamente de batería, pero las más utilizadas son las baterías del tipo gel, que son de básicamente bajo o nulo mantenimiento, si bien tiene un costo un poco más elevado a las baterías convencionales, llámese níquel, cadmio, plomo, plata, etcétera. eh, Tiene una reducción y una vida útil mucho mayor a las baterías convencionales. Básicamente con eso podemos usar en el horario nocturno la fotovoltaica. En las energías térmicas, justamente con almacenamiento
de sales térmicas. Las sales térmicas lo que hacen es almacenar las altas temperaturas generadas por los aceites térmicos y eso en horario de la noche calienta el agua. La siguiente Básicamente, pregunta dice, sí, sí, adelante. desde su visión, ¿cuándo podría llegar una ley que permita generar energía a nivel país con otras fuentes, además de la hidráulica? Sí, eso preguntó creo que Frank Cruz. Sí, Sí, hay una ley que se llama la ley 3000, el número de la ley 3009, pueden googlearlo, la ley 3009/2006, que se basa en la producción y transporte de energía eléctrica independiente. Están todas las fuentes, si bien esa ley se creó a medida, básicamente por la explotación de gas natural. Están mencionadas las otras fuentes, nos tocó reglamentar, tiene su decreto reglamentario en octubre del 2013 de esa ley, y también había un consejo que me llegué a formar parte, que es el Consejo Nacional de Producción y Transporte de Energía. Entonces, esa ley, ya hay una ley, también hay un esfuerzo de otras leyes de energía renovable, pero en esa ley básicamente menciona que se puede producir, transportar independientemente, pero no usar la red, la ANDE. Si usas tenés que pagarle como una tarifa o un peaje, pero técnicamente es muy complicado. Y a nivel hidráulico lo que menciona es que hasta 2 megas puedes generar independientemente hidráulica sin pasar por una licitación de antes, un estudio de antes. Si se hace a través, si es más de 2 megas de potencia instalada, esto ya pasa a la... Básicamente, el ANDE debe ser el único comprador oficial para eso. Pero básicamente eso con relación a cuándo podría llegar la ley, eso debería ser un esfuerzo de los profesionales del sector energético, ¿verdad? No solamente esperar al Congreso. Ya hay ciertas legislaciones, pero se necesita afinar mucho más. Eso sería perfecto. Matías Silguero dice, desde su punto de vista, ¿en qué zona del país recomendaría tener una central nuclear? en algún momento me tocó ser profesor de la cátedra de generación de energía eléctrica, y una posibilidad, según un análisis técnico, económico y geopolítico, tal vez no le va a gustar a muchas personas, pero es el análisis que hice, yo lo haría en la región de Alto Paraguay, en frontera con Bolivia, porque es una zona de poco desarrollo. No haría una central muy grande, podríamos abastecerle de energía eléctrica en ese punto. Tenemos cerca al oeste a Argentina, al norte a Bolivia y al este al Brasil, en la zona de Mato Grosso do Sur, que es una zona de alto consumo eléctrico, la zona del Chaco argentino también, para su crecimiento inclusive, y por qué no, para nuestro propio crecimiento del Chaco, hacerlo distribuido, centrales compactas, muy seguras. ¿Y por qué geopolítico? Porque hablando a nivel estratégico, si bien le podemos abastecer de energía eléctrica limpia, porque no es de centrales térmicas como la zona del sur de Bolivia, a toda la zona más productiva de Bolivia, que es la zona de Santa Cruz de la Sierra. Básicamente las mayores industrias del sector petrolero o de hidrocarburos de Bolivia se encuentran en esa zona, y sería económicamente muy viable. Y si llegásemos a tener un problema de, de, de la central nuclear, podríamos aislar cierta zona del país, la zona más productiva del país y la zona más poblada del país. Entonces, por eso yo personalmente pondría eso. Y también es un tema de, como en la zona de frontera seca con Bolivia hay mucho avance de los bolivianos, es una forma de retener ese avance también. Por eso geopolíticamente. Esa es mi respuesta para Matías Silguero. Ok.
Brian Arevalo pregunta, en cuanto a la energía nuclear en el país, ¿ya se ha llegado a plantear en algún ámbito su integración en el mix energético? No, no se llegó a plantear, de hecho es por ley, no se toca nunca, no hay ningún lugar de discusión, ni siquiera en las universidades públicas y privadas del tema nuclear, que me parece muy triste, porque la academia debería ser el lugar de discusión de todo, independientemente de que sea bueno o no, eso se analiza después, pero debería de discutirse a nivel técnico. A nivel de integración como mix energético, no, porque no están los planes políticos y, como le digo, la academia, lastimosamente. O sea, creo que somos muy pocos lo que hablamos del tema nuclear, ¿verdad? De alguna posibilidad, la mayoría se basa en tabú, o por miedo, de algo que desconocen realmente, ¿verdad? Pero básicamente es así. Frank Cruz vuelve a preguntar, si bien la generación nuclear es de las más seguras, ¿sería recomendable implementar en Paraguay este tipo de generación? Yo tendría como una alternativa, primeramente, obviamente, haciendo un estudio jurídico para modificar la legislación, poder tener todo el ciclo de vida o la cadena productiva nuclear, o sea, explotar nuestro propio uranio, utilizar nuestro uranio, enriquecer nuestro uranio y explotarlo a nivel nuclear y utilizar las más seguras, hacer los estudios de seguridad, tener las personas capacitadas, como capacitar al exterior o traer, como se hizo en Argentina, de Europa, crearon el Instituto Balseiro, uno de los institutos más renombrados de profesionalización y de investigación nuclear en el mundo. Entonces podríamos eh, traer la gente capacitada y generar nuestra propia know-how y eh, hacerlo. Yo, para mí o sea, recomendaría hacerlo por etapas, ¿verdad? No como loco hablando mal y pronto, traer una central nuclear toda, como un enlatado toda hecha y meter en cualquier lugar del país, solamente con el fin de generar energía. O sea, realmente la idea es que genere fuente de trabajo, profesionalización, investigaciones, etcétera, etcétera. Pero sería recomendable con relación a la seguridad. Hoy son las más seguras. Hoy son las más seguras. Básicamente todo tipo de infraestructura tiene su coeficiente de inseguridad o de riesgo. Una, llega a reventar la presa de Itaipú, va a inundar hasta Buenos Aires, o inclusive una central térmica de gas explote una bomba. Pasa muy similar a lo que pasó en el Líbano. Entonces, el tipo, si bien eso no fue una central, sino un depósito, sería algo similar en una central térmica, su explosión, entonces sería recomendable, pero por etapas. Ok. Ingrid Pérez dice, en cuanto a las baterías utilizadas para el almacenamiento de energía solar, ¿qué tratamiento se le da una vez terminada su vida útil? Y depende del tipo de batería utilizada, ¿verdad? En algunos casos, algunos elementos se pueden reutilizar, se pueden reciclar, otros casos se deben desechar y se le hace un tratamiento físico-químico para que no tenga un impacto. Lo mismo o también que nuestras baterías convencionales o nuestras pilas que metemos en arena y cosas así, por el tema de los ácidos que contienen, que puedan contaminar el subsuelo. Entonces, eso se hace así como también los residuos nucleares en contenedores especificados para el efecto. Perfecto. Romina Bellencier dice, con respecto a la energía solar de los paneles curvos, lo mencionado del reflejo que daña la migración de aves es la misma en todos los tipos de paneles y cuánto tiempo de vida útil tendrían estos. Si es los paneles curvos, no tenés el problema de la migración de aves. ¿Por qué? Porque no tenés esa reflexión a larga distancia que va a la torre central, que son los paneles planos,
Entonces los paneles curvos son mucho más viables, por eso decía en otro medio, porque no tendría ese impacto ambiental de la migración de aves que me tocó identificar, ¿verdad? Pero eh, básicamente eso. Entonces no es lo mismo en todos los tipos de paneles. Hablando siempre de paneles reflectivos y centrales solares térmicas. Con relación a la vida útil de los paneles, y básicamente una central tiene una vida útil de 50 años, después hay que hacerle ya un cambio en algunas partes, ¿verdad? Cierto, se precisa, tiene un costo de operación y mantenimiento en el cual los elementos móviles hay que cambiar periódicamente, se puede hacer con mantenimiento predictivo, preventivo y obviamente correctivo. En cambio de piezas, los paneles reflectivos alrededor pueden durar 50 años, se pueden ir cambiando por etapas y lo mismo que las sales y lo mismo. Es como un mantenimiento de vehículo, pero básicamente esa es una vida útil general, en promedio. Ok, Eduardo Chávez dice, teniendo en cuenta que para el año 2030 se habla de que Paraguay consumirá toda la energía que le corresponde de las hidroeléctricas, ¿cuáles serían las opciones que usted considera para nuevas fuentes de generación? Y por último, apoya que se cree un Ministerio de Energía para que se creen y concreten seriamente políticas energéticas. Bueno, para Eduardo entonces, con relación al 2030 se habla que Paraguay va a consumir toda su energía. Yo no creo eso. No va a consumir toda su energía. Eh, Hace muchos años atrás se mencionaba que en el 2023 ya íbamos a consumir todo, inclusive en el 2020, cosa que no pasó. Y dudo mucho por nuestro crecimiento en infraestructura poblacional y por las nuevas generaciones, justamente la tasa de natalidad es más baja, que esto suceda. Porque nosotros en Itaipú estamos usando alrededor de tres turbinas, podríamos usar las 10 que nos correspondan. Sería muy difícil sacarle a Brasil esa que le estamos cediendo y lo mismo en Argentina, pero si vamos a realmente usar todo el potencial que tenemos, no va, no va a pasar, estoy 99% seguro. Y dice, ¿cuáles serían las opciones que usted consideraría para nuevas fuentes de generación? Y en segundo lugar, después de las pequeñas centrales, a nivel alternativa, la primera opción, después de Itaipú y demás, la solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica me parece la que tiene mejor eh, viabilidad temporal con el tiempo a corto plazo, aprovechando el costo bajo que tiene. Inclusive podríamos tener una industria del silicio, ¿verdad? O una industria de paneles por el tema de los recursos naturales con los que contamos. Eso me parecería la fuente principal. Después las pequeñas centrales, las micro, y por último creo que las eólicas. Entonces, bueno, microcentrales públicas. Dice, apoya que se crea un Ministerio de Energía para que se creen y concreten seriamente políticas. Apoyo al 100%. Sin esto no es imposible sostener una política energética. Una empresa como Itaipú, una central no puede llevar adelante la implementación de una política. Puede financiar en consultoría y demás, pero no le corresponde llevar. Muchas veces hay una antítesis de la creación de un nuevo ministerio por el tema de más funcionarios públicos. Lo que se debería hacer realmente es utilizar funcionarios públicos que no tienen una labor específica y llevarlo para la labor administrativa y contratar a los profesionales para este ministerio. Entonces sí considero que se concrete eso. Ok, Jens Kraus dice, una central de paneles solares, aparte del problema ya indicado que podría afectar a las aves, otro problema sería la gran deforestación que sería necesaria para hacer una planta rentable. ¿Podría ser este impacto ambiental menor a la construcción de otras hidroeléctricas o nucleares? El impacto, si hablamos hablamos de centrales solares, fotovoltaicas o
Son centrales térmicas, como menciona el tema de AVE. Solo la térmica, la fotovoltaica no tiene ese problema porque son paneles oscuros y absorben la luz, ¿verdad? Pero con relación a la tala o al impacto ambiental de deforestación, eso se puede compensar haciéndolo las cortinas de reforestación que se utiliza para la soja. O sea, si se hace para soja o para ganadería o para otro producto, trigo, maíz, etcétera, también se hace deforestación, pero hay una forma de mitigación con compensación de bosque, llámese bosque nativo o reforestación con fin energético, podemos hacerlo con los muros de eso. Entonces no tendría un impacto. Así, o sea, se puede mitigar ese impacto. Todo tiene impacto, toda infraestructura de ingeniería tiene impacto, pero es mitigable muy fácilmente. Y aparte hablamos de máximo 20 hectáreas de generación. 20 hectáreas significa 20 megas de potencia, es muchísimo para una central fotovoltaica. Y si hablamos de, básicamente, la relación es una hectárea por mega. Si hablamos de una hectárea, no es nada. Eh, Podemos usar 20 hectáreas de bosque, sacar y plantar 200 hectáreas. O sea, eso no es un problema y es mucho menor impacto que una hidroeléctrica de mediano o gran porte, que sí o sí hay que hacer embalse, o si lo haces de paso, el ecosistema acuático, el ecosistema de inundación, porque si se hace de paso, se llega a inundar los bordes, por lo menos unos cuantos metros, pueden ser inclusive kilómetros. Entonces, eso sí tiene un impacto porque mover animales es un gran problema. Y lo mismo debería hacer deforestación, ¿no? Y hacer un embalse. Con relación a la nuclear, sí, la nuclear tiene poco impacto en infraestructura, porque normalmente son muy compactas, pero o sea, no habría ningún problema con relación a los bosques. Perfecto, ingeniero. No sé si es que hay una otra pregunta por parte de los participantes. Si es que ya no hay más otra pregunta, yo creo que en honor al tiempo ya podemos ir dando por culminado este webinar. Y desde la Sociedad de Potencia y Energía agradecemos al ingeniero Christian Meyer por haber apoyado nuestro capítulo, aceptando nuestra invitación para brindar esta charla magistral. Muchas gracias, No, ingeniero Christian. muchas gracias a Tilio, a todo el grupo humano que están en este equipo, porque me imagino muchos son estudiantes o la mayoría, y siempre adelante con el estudio, ¿verdad? No decaer, por más de que tengamos publicidad negativa a nivel de política partidaria, siempre hay que ir adelante y apoyamos 100% desde CIEA también y desde mi persona este tipo de emprendimientos como webinar, congresos, cursos, en el cual es fundamental para sacarnos el tabú, para achicar nuestras orejas de burro, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener, para cortar un poquito más. Es muy interesante y le agradezco esta oportunidad también para presentar este tema. Muchas gracias. Excelente. Gracias a todos los participantes también por haberse quedado hasta esta última.